¿Cómo están cada uno de ustedes? Como les decía, el domingo pasado había una miniserie de 2 sermones que empezó el domingo pasado y hoy lo vamos a continuar, ¿verdad? Que se llamaba Corazones abiertos hacia Dios, y ahora toca el tema de corazones abiertos hacia los demás. El domingo pasado hablábamos de cómo nosotros abrir nuestros corazones hacia Dios, ¿verdad? Y cómo Él puede llenar nuestras manos, pero si están cerradas, no pueden llenarlas. Pero si las manos están abiertas, Dios las llena para que podamos nosotros continuar dando. Y entonces también aprendimos acerca de lo que decía el apóstol Pablo, cuando decía que él había aprendido a vivir en la escasez, pero también había aprendido a vivir en la abundancia, y que ahora no le importaba cuál fuera la situación, si tenía mucho o poco, porque todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Y entonces, no sé si usted había escuchado esa cita bíblica en el pasado, pero yo hace muchos años, cuando lo escuché por primera vez, esa frase del apóstol Pablo yo también la hice mía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo fui usando por muchos años de mi vida, hasta el día de hoy lo continúo usando. Y cada vez que mis hijos tienen preocupaciones, problemas, les digo: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y es una frase que la podemos guardar en nuestra mente para el resto de nuestra vida, porque independientemente como nos vaya, también nosotros hemos sido como el apóstol Pablo, que él decía que había aprendido a vivir en la pobreza, pero también en la abundancia. Pero no solo se trata de pobreza y abundancia, también nosotros hemos aprendido a vivir en la felicidad, y a veces el destino nos trae la infelicidad. Pero de cualquiera que sea la manera que estemos viviendo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y así lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida, sabiendo que Dios siempre nos va a fortalecer independientemente cuál sea nuestra situación. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el tema Corazones abiertos hacia los demás, que está basado en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, del verso 1 al verso 5, que dice lo siguiente: hermanos, también queremos contarle acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se ha desbordado en gozo y en ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las gran aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho a medida de sus posibilidades, incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Que la gracia y paz de parte de Dios sea para cada uno de ustedes. Hoy nos vamos a detener ante un pasaje hermoso y profundamente incómodo. ¿Por qué incómodo? Porque toca una de las áreas más sensibles del corazón de nosotros, los seres humanos. Toca nuestra disposición de dar, nuestra disposición de compartir, nuestra forma de ver las cosas y abrir la vida y lo que nosotros tenemos para nuestros prójimos. A veces es difícil tocar esos temas porque nos trae confusión de pensamientos. El apóstol Pablo escribe a los corintios acerca de las iglesias que estaban en Macedonia, y lo hace no para presumirlos, no hace para presumir las iglesias de Macedonia, ni mucho menos para avergonzar a la iglesia de los corintios, que estaba él expresándoles esto. Él no quería avergonzar a nadie, sino que lo que quería hacer era mostrar lo que ocurre cuando la gracia de Dios realmente captura nuestros corazones.
Cuando entendemos que la gracia de Dios captura nuestros corazones, cosas inexplicables pasan. Pablo nos invita a mirar a una iglesia muy pequeñita de Macedonia, pequeña, pobre y aparentemente insignificante para muchos. Y son las iglesias que estaban plantadas en Macedonia. Eran iglesias muy pequeñas. No tenían edificios grandes, tampoco eran numerosos, no había mucha gente, no tenían muchos miembros. No contaban con recursos, no tenían recursos extraordinarios para poder mantenerse. Y sin embargo, se convirtieron en un testimonio poderoso de lo que sucede cuando la gracia de Dios toca profundamente el corazón del ser humano. La Biblia lo llama como testimonio para muchas iglesias. ¿Y por qué lo llama como testimonio? Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que Pablo describe no es un programa de recaudación de fondos, ni una estrategia humana para motivar a la iglesia que tiene que dar. Lo que Pablo está tratando de decir es la obra del Espíritu Santo en los creyentes que tienen corazones frágiles, como nosotros, que han sido transformados primeramente por el Evangelio de Cristo, y ya siendo transformados por el Evangelio de Cristo, nos lleva a hacer otras cosas más. Número 1, la gracia de Dios abre corazones que humanamente deberían de estar cerrados. Hay ocasiones que nosotros mismos cerramos nuestro corazón y no permitimos nada. Pero Pablo comienza diciendo en el verso 1, hermanos, queremos que conozcan la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Observe bien, no dice la generosidad de las iglesias de Macedonia, sino que dice la gracia de Dios dada a ellos, a la iglesia de Macedonia. Dios dando algo primero, su gracia. En otras palabras, lo que generó su entrega no fue su pobreza, su disciplina, ni su buena voluntad natural. Fue la gracia de Dios, gracia pura. Y esa gracia se manifiesta de una manera sorprendente. Dice en el verso número 2, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Humanamente, la pobreza produce un cierre de manos, un cierre de recursos y muchas veces un cierre de corazón. Pero aquí en el verso 2 dice que esa generosidad se desbordó en gozo, en alegría, siendo una iglesia que era tan pobre, que estaban pasando por profundas necesidades y grandes aflicciones. La gracia de Dios los tocó y los hizo ser generosos. La gracia de Dios produce corazones abiertos para dar, corazones agradecidos por lo que Cristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender el día de hoy. La gracia de Dios produce esto. Nos abre los ojos para ver la necesidad del prójimo. Esa gracia de Dios abre nuestro corazón para que podamos saber la necesidad de nuestro hermano y podamos colaborar y ayudarle en algo. También abre las manos para compartir
Yo me he dado cuenta aquí cómo la gracia de Dios ha puesto en ustedes algo para compartir. A veces alguien trae algo para los niños, galletillas, que dulcitos. Los domingos que hacemos servicio bilingüe, la gracia de Dios los hace traer, compartir algo para comer todos juntos. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Abre el corazón para amarnos los unos a los otros, para estar en comunidad. La gracia, déjeme decirle, no cambia las circunstancias. La gracia de Dios no cambia las circunstancias, pero sí cambia a la persona dentro de las circunstancias. Las circunstancias pueden seguir, pero nos hace cambiar a nosotros en medio de la circunstancia. La motivación cristiana nunca es presión. Muchas iglesias usan la presión, iglesias de la prosperidad, iglesias de que les dice, cuando tú des más, Dios te va a dar mucho más. Y es un engaño. Dios nos dice, entre más me des, yo más te voy a dar. La motivación cristiana viene del Evangelio. La motivación cristiana viene del Evangelio cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para empezar y creer el sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros. Y estamos agradecidos con Él por lo que Él ya hizo por nosotros. Pablo es muy claro al explicar que nadie manipuló a los macedonios, nadie los manipuló, nadie los obligó a dar, nadie les dijo, entre más des, Dios te va a dar más. En el verso 3 y 4 dice, yo soy testigo, dice Pablo, de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho a la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo dice que él fue el testigo de ver esas ofrendas espontáneas, que cada uno lo hacía según sus posibilidades, y a unos más le dan un poco más de sus posibilidades, pero no hubo presión. Nadie los obligó. Fue algo que Dios ya les había puesto en sus corazones. Esto es el más contradictivo del texto. No dieron porque alguien los empujó, sino que ellos dieron porque Jesucristo los atrajo. Jesucristo los atrajo. Todos sabemos que la Biblia está comprendida por dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley de Dios. La ley nos dice, no hagas esto, no hagas el otro, haz esto, haz el otro, y nos muestra nuestro pecado, nuestra falta. Dios dio la ley para que el que pudiera cumplir la ley fuera salvo. Pero nadie de nosotros somos capaces de cumplir la ley. Y nadie fue capaz de cumplir la ley. El único que cumplió la ley a cabalidad fue Jesucristo. Jesucristo. De ahí nosotros, por la ley, estuviéramos perdidos. La ley puede obligar a la mano, pero solo el Evangelio toca el corazón. La ley puede producir deber, pero solo la gracia de Dios produce alegría. La ley puede decir, debes dar, pero solo la cruz de Cristo nos mueve a decir, ¿cómo no voy a dar? Es una gran diferencia. Cuando vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo, nadie nos empuja, nadie nos dice, tienes que hacerlo. Ese es el distintivo en nuestra iglesia. No damos para ganar el favor de Dios, sino que nosotros damos
porque ya lo hemos recibido plenamente en Cristo. La motivación no nace del temor, nace de la gratitud. Cuán agradecidos estamos nosotros con Dios. Cuán agradecidos estamos con el Señor Jesucristo. Y cuán agradecidos estamos de que nosotros hayamos recibido la invitación de parte de Él de ser parte de la iglesia. De que Él nos haya enviado en la gran comisión y diga, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es un compromiso que nosotros tenemos. Algunos van a tener el tiempo, otros van a tener la disponibilidad de ir a enseñar, algunos van a tener los recursos, pero de todos necesita el Señor que demos de gracia por agradecimiento a lo que Él ya ha hecho por nosotros. La verdadera generosidad comienza con una entrega más profunda, entregar nuestro corazón al Señor. Aquí está el centro de este pasaje, el verso 5. Dice, e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Toda generosidad cristiana fluye de una entrega primaria, entregarnos al Señor. De ahí empieza, entregándonos al Señor. Cuando una persona intenta ser generosa sin antes entregarle a Cristo su corazón, se cansa rápido, se decepciona y a veces duda. Porque es importante que primero todo eso lo entreguemos nosotros al Señor, nuestro corazón. Pero cuando el corazón está rendido ante el Señor, la generosidad de nosotros deja de ser un acto esporádico y se convierte en un estilo de vida. Se convierte en un estilo de vida. Y dice, yo voy a apoyar la obra del Señor Jesucristo. En el lenguaje de nuestra iglesia podríamos decir, los macedonios no se dieron para justificar su fe, dieron porque ya estaban justificados. O sea, ellos dieron no para justificar su fe, ellos dieron porque ya estaban justificados por lo que Cristo ya había hecho a favor de ellos. Dieron no para ser salvos, sino porque ya sabían ellos que habían sido salvados. Dieron no para ganar mérito, sino porque Cristo ya había ganado todo por ellos. Por eso su entrega fue sincera, libre y con gozo, con alegría. Porque ellos sabían por qué lo estaban haciendo. La generosidad cristiana imita el corazón de Cristo. No para reemplazarlo, sino para ser un reflejo de Él. Detrás de los macedonios está el ejemplo supremo, Jesús mismo. En el versículo 9, un poco más adelante de esta escritura, Pablo también resume una porción de la Biblia que dice el verso 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Cristo no dio algo. Cristo se entregó por completo, se dio todo. Siendo el rico, se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. ¿De qué manera? Con su amor, con su gracia, con su paz, con la salvación. ¿Qué más queremos? Estamos seguros en las manos de Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él abrió su corazón para la humanidad,
para nosotros. Abrió su vida. Abrió sus brazos en la cruz del Calvario hasta el último aliento. Imagínense. Él abrió el corazón, su vida y sus brazos en esa cruz por usted y por mí hasta su último aliento. Él lo hizo por nosotros, no cuando nosotros éramos fuertes, sino cuando nosotros éramos débiles. No cuando éramos nosotros merecedores, sino cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Por eso, cuando abrimos el corazón hacia los demás, no buscamos imitar la perfección de Cristo, sino reflejar su amor, reflejar el amor de alguien que nos amó primero, reflejar aquel que dio todo por nosotros. Y cuando nosotros lo hacemos, no queremos ser igual que Él, pero sí queremos imitar su corazón. La generosidad cristiana es simplemente Cristo viviendo en nosotros y desbordándose hacia el prójimo con alegría. Con alegría. ¿Qué significa hoy tener corazones abiertos hacia los demás? Número 1, significa ver más allá de nuestras propias necesidades. Ya no miramos solo nuestras necesidades, miramos más allá de nuestras propias necesidades. La gracia nos entrega a levantar la mirada y notar al hermano que sufre, al vecino que lucha, al extraño que necesita unas palabras de esperanza. No creo que no podamos dar eso. Todos podemos llegar a dar unas palabras de esperanza al que sufre. Todos podemos darle una palabra de aliento. Todos podemos llegar y darles un abrazo. Lo que necesitamos hacer es levantar nuestra mirada y ver alrededor. Y eso significa tener corazones abiertos hacia Dios y hacia los demás. Número 2, significa vivir con las manos sueltas, no con las manos aguardadas o con las manos cerradas. Necesitamos tener manos abiertas. No porque tengamos mucho, porque no tenemos mucho como la iglesia de Macedonia, sino porque sabemos que lo que tenemos proviene y viene de Dios y que también vuelve a Dios para bendecir al mundo. Dios nos da, nosotros damos, otra gente da y todo eso vuelve al Señor. Y número 3, significa permitir que Dios nos use aun cuando nos sentimos insuficientes. Muchas veces ponemos a pensar, nadie necesita de mí. Y creemos que somos insuficientes. Pero las manos de nosotros tienen que estar abiertas. Los macedonios, la iglesia macedonia, no esperaron tener más para participar. Ellos con su pobreza, con lo que tenían, dieron. Participaron desde lo que eran y no de lo que tenían ellos. La obra no es grande porque nosotros somos grandes, sino porque Dios, nuestro Dios, es el grande, no nosotros. Él es grande. Entonces tenemos que aprender a dar desde lo poco que tenemos, que para Dios va a significar algo grande. Significa dejarnos formar día tras día por el Evangelio de Jesucristo. Dejarnos que Él dirija nuestras vidas, que cambie nuestros pensamientos, que maneje nuestras ideas, que caminemos bajo sus planes. Porque solo la gracia de Dios abre nuestro corazón. Solo la gracia de Dios nos mantiene siempre atentos. En conclusión, el corazón que da es el corazón que ha sido dado a Cristo, donde Él maneja nuestro corazón. La invitación hoy no es simplemente dar más, sino abrir más el corazón a Dios. No es quién da más, es
abrir nuestro corazón a Dios y ver qué es lo que Él tiene para nosotros. Porque cuando Él toma nuestro corazón, Él abre nuestros ojos, abre nuestras manos, abre nuestro camino para poder ayudar al prójimo. Que el ejemplo de los macedonios inspire nuestra humildad. Que el Evangelio de Jesucristo renueve nuestra motivación y que el Espíritu Santo forme en nosotros corazones abiertos para ayudar más. Y todo esto que sea para la gloria de Dios y para el servicio de nuestro prójimo. Amén. Oremos.